Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 a 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. ¿Ya lo encontraron? Bueno, vamos a leer entonces. Todo junto en voz alta. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice él. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de un hombre solo retirado del fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque me venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra. Hay 7 mensajes en Apocalipsis, cada uno a una iglesia diferente, pero en general esos 7 mensajes están representando un mensaje a todas las iglesias que existían en el primer siglo, y por ende es un mensaje también para nosotros, para la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Y no es coincidencia que esta iglesia es la última de las 7. Por alguna razón, de aquí en adelante, en el libro de Apocalipsis, ya no aparece la iglesia cristiana. Solamente llega hasta aquí, descripciones de la iglesia cristiana. Esta iglesia es muy representativa de lo que es la iglesia postmoderna, la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI. Es una iglesia, según el versículo 15, relativa. Ha caído en el relativismo. Y cuando representa una iglesia como la del siglo XXI, está representando también el creyente cristiano promedio del siglo XXI. Miremos el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Es la mejor descripción de una filosofía relativa. La tibieza es sinónimo de todo es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se vea. Y eso es lo que caracteriza nuestra época de hoy, el relativismo en absolutamente todas las cosas. La iglesia se ha vuelto relativa. Gran parte del mensaje de la iglesia de hoy no es confrontativo. Es un mensaje que no toca los puntos álgidos. Es un mensaje que se balancea entre los dos polos. De alguna manera, aquí lo que nos está diciendo
el apóstol Juan a través de esta visión es de que hoy día el creyente, y muchas veces la iglesia, establece su propia comprensión y verdad acerca de sí misma. Las verdades de Dios y su palabra son opciones, no son mandatos absolutos. En otras palabras, no son de obligatorio cumplimiento, son adaptativos. Y esa es la característica de gran parte de la iglesia cristiana actual. Y nos toca muchas veces a nosotros los cristianos que sin querer queriendo nos hemos ido contagiando de esta cultura relativa y nos hemos vuelto relativos también. Si miran el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es un tipo de creyente cristiano, el de hoy, que no acepta evaluación, no acepta corrección. Dice, ¿para qué? Yo estoy bien. Estoy haciendo las cosas como deben ser. Porque he establecido mi propia verdad acerca de las cosas. Mi propia verdad acerca de lo que Dios quiere decir. Y mi propia verdad, incluso, de cómo tiene que ser la vida cristiana. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo, el Señor le habla a esta iglesia, yo te aconsejo. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? No oye. ¿Por qué? Porque no necesita consejo. Una de las cosas más complicadas en el día de hoy es aconsejar a alguien. ¿Cuál es la respuesta cuando usted da un consejo? Es más fácil cuando usted dice, mira, mi opinión al respecto es esta. Eso es bienvenido. ¿Por qué es bienvenido? Porque una opinión no representa ninguna obligatoriedad. Pero un consejo. Y cuando usted dice, mira, Dios dice, la actitud es la misma de la iglesia. No oye. No oye. En el versículo 22, finalmente, el Señor, quien es el que le está hablando a la iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, usted no es sordo, está diciendo eso. Pero no se haga el sordo. Y es lo que esta cultura en la que vivimos hoy nos ha incluido. Yo establezco mi propia verdad, mi propia comprensión. Todos me podrán ver que no estoy bien, pero si yo me veo bien, punto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué hemos hablado de esta introducción? Porque el tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama la capacidad de oír. La capacidad de oír. Hoy en día tenemos más comunicación que nunca, pero oímos menos que nunca. Oímos menos que nunca. Uno de cada 6.000 niños, dicen las estadísticas, nacen sin la habilidad de oír. Uno de cada 6.000. Esa es la estadística. Deberíamos alegrarnos que no es tan alta la estadística dentro de todo. Pero así todo es bastante triste que por el azar, por genética, uno de cada 6.000 niños que nace sin la habilidad de oír. Y uno en 12.000 nace sin la habilidad de oír y con disminución de su capacidad de visión. Por lo tanto,
usted y yo, que tenemos la capacidad de oír y la capacidad de ver, debemos considerarnos afortunados gracias a Dios. Con el paso del tiempo, la habilidad para oír va declinando. Levanten la mano los mayores de 60 años. Nadie quiere levantar la mano. ¿Cierto que a veces necesitamos que nos hablen un poquito más fuerte? ¿O que nos repitan las cosas? ¿Cómo? Dice aquí. La habilidad para oír va declinando con los años. Y es natural. Es normal que así sea. Así como es normal que cuando usted está llegando a los 70 se duerme en cualquier parte. Es normal. Ya se está preparando para el descanso más eterno. Es normal. Ahora, a veces, por ejemplo, uno puede luchar contra esa situación. Pero el paso de los años va declinando habilidades. Y en especial la habilidad de oír. En la parte espiritual es exactamente igual. Con el paso de los años, en la vida cristiana también va disminuyendo la habilidad de oír. Si usted hace un poquito de memoria, se va a dar cuenta que cuando recién comenzó la vida cristiana, había un hambre y un deseo tal de conocer a Dios y de obedecer a Dios que usted oía todo. No perdía nada. Pero fueron pasando los años de la vida espiritual y también empezó a declinar la habilidad de oír. Se va perdiendo la habilidad de oír. Podemos perder la habilidad de oír la voz de Dios. Dios dice claramente, no lo haga, lo hago. Como que escuchamos al revés. O Dios dice, haga esto, no lo hago, no lo hago. Aun cuando muchas veces la orden de Dios en su palabra sea audiblemente clara. Y la respuesta nuestra, ¿cuál es? No lo hago, es decir, no oigo. No oigo. Porque mi propia voz suena mucho más fuerte que lo que Dios me está diciendo. Y me doy un montón de explicaciones para no hacer lo que Dios me está diciendo que debo hacer. Por eso que cuando el pueblo de Israel muchas veces le reclamaba a los profetas, es que no entendemos qué es lo que Dios quiere decirnos. No entendemos cuáles son las órdenes de Dios. Y el profeta les dijo, muy cerca de ti está la palabra para conocerla y oírla. Vamos perdiendo la habilidad de oír. El pueblo de Israel es un buen ejemplo de un pueblo que perdió la habilidad de oír la voz de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro del profeta Malaquías, se da cuenta que Dios le dice al pueblo, no les voy a hablar más, los voy a repudiar. Usó la palabra divorcio del profeta. Dios les dijo, yo voy a divorciarme de ustedes. Y por 400 años no hubo voz de Dios ni profeta en el pueblo de Israel. Hasta que más tarde nos vino Juan el Bautista. ¿Qué sucede ahora? El problema es que el tímpano espiritual comienza a perder sensibilidad. Dios habla, Dios dice, Dios ordena, decido no oír, decido no hacer, y mi tímpano espiritual va perdiendo sensibilidad. Ahora, a pesar de eso, la invitación de Dios siempre es a que lo escuchemos. Miren en Deuteronomio 31,
11 al 13. Deuteronomio 31, 11 al 13. Deuteronomio 31, 11 al 13. Para algunos que veo que sienten calor, el aire acondicionado está funcionando perfectamente, pero afuera hace un calor que usted no se imagina. Es tremendo el calor que está haciendo, rarísimo. Ojalá que no tengamos un temblor. Ahí sí me hielo, ¿no? Ahí sí me hielo. Uno oye lo que quiere oír. Deuteronomio 31, 11 al 13. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Por siglos Dios ha estado hablando. Y el interés de Dios es que se comunique su ley, se comunique su palabra. ¿Para qué? Aquí dice, para que oigan. Para que oigan y pongan en práctica lo que están escuchando. Así sucedió con el pueblo de Israel en sus inicios a través de Moisés. Cuando ya no estaba Moisés, los profetas hicieron lo mismo. Isaías 55:3. Isaías 55:3. Dice Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjese estas palabras. Dice, inclinad vuestro oído. No significa que para oír yo tengo que inclinarme. Cuando dice inclinad vuestro oído, es disponte a oír y a obedecer. Disponte a oír y aceptar que lo que estás escuchando es palabra de Dios para tu vida que debe ser puesta en práctica. Esa es la tónica a lo largo de toda la Biblia. Pablo nos dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, Dios no escatimó método para hablarle al hombre. Dios no escatimó método. Es como dice el doctor Billy Graham, que Dios era como un hombre caminando en un pasto verde, y había allí un hormiguero, y venía una máquina que iba a arrasar con ese hormiguero. Y dice Billy Graham que este hombre se dijo, bueno, ¿cómo le puedo avisar a esas hormigas del peligro en que están? La única manera, tengo que hacer una hormiga. Exactamente eso fue lo que Dios hizo en Jesucristo. No escatimó método alguno para hablarle al hombre y hacerse entender. Y luego que Jesucristo habló todas sus palabras, el Espíritu Santo las toma y las pone aquí en este libro que está en nuestra mano, a través del cual Dios sigue hablándonos y sigue diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pero fíjense que nuestra habilidad para oír ha ido declinando. Ha ido declinando. Y pareciera que siempre la conducta del ser humano es esa, a no oír. A tal punto que dice Mateo 23:37,
El Señor Jesús sube al monte de los olivos, mira Jerusalén y derrama lágrimas, comienza a llorar el Señor Jesús allí mirando Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ciudad que matas a los profetas. ¿Sabe usted qué hacían en el pueblo de Israel cuando a veces mataron a los profetas? Se tapaban los oídos y decían: no queremos oírte más. Y allá iba la muerte de ese profeta. Y dice Jesús: ¿cuántas veces yo quise acunarte como la gallina a los polluelos y no quisiste oír? No quisiste oír. El oír y rehusar prestar atención con el tiempo conduce a un segundo problema. El primer problema es que el tímpano espiritual se vuelve insensible. ¿No ha dicho usted muchas veces de alguien, cuando están hablando de cómo ayudar a alguien, y alguien dice: mira, no perdamos tiempo con decirle nada a ese, porque a ese ya no le entran balas? ¿No ha mencionado usted alguna vez eso? No, ese es como una tapia, no escucha, no pierda tiempo. La insensibilidad del tímpano espiritual se transforma ahora en algo más delicado. El oír y rehusar prestar atención ahora conduce a la atrofia del tímpano espiritual. Ya no solamente está insensible, ya se atrofia. Se va perdiendo incluso la habilidad de oír. Ya no percibimos la voz de Dios, a tal punto que podemos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad estamos haciendo absolutamente lo contrario. Un caso típico de atrofia espiritual fue el rey Saúl. Primero comenzó con insensibilidad de su tímpano espiritual. Recibió órdenes y no las cumplió. Le dijeron: no se ponga usted a hacer sacrificios que no le corresponden. Esa es la tarea del sacerdote y del profeta. Espere que llegue Samuel. No, Saúl no lo quiso esperar. Y él fue y presentó el sacrificio. Y Samuel le dice: has actuado locamente. No, pero si eso fue lo que yo oí, dijo Saúl. Se le perdonó. Pero continúa después. Samuel le dice: mira, Dios dice esto: anda al rey de Amalek, lo vas a matar a él, a su familia, a los niños, animales, no vas a dejar nada de Amalek. Y Saúl dice: sí. Y va y hace lo que a él le da gusto y gana. Deja al rey de Amalek, lo deja vivo. Se trae todos los animales y los tesoros de Amalek. Y después, cuando el profeta va a hablar con él, le dice: mira, no has hecho lo que Dios te mandó. Y la respuesta de él fue: no, yo hice lo que Dios me mandó. Y el profeta tiene que probar de su equivocación y que esa rebeldía le cuesta la corona, le cuesta el reinado. ¿Qué había pasado con él? Comenzó primero con una insensibilidad en su tímpano espiritual. Rehusó prestar atención y hacer lo que oyó y terminó atrofiado completamente. ¿Y qué perdió? Perdió la corona, perdió el reino. También nos puede pasar a nosotros. Y podemos perder la habilidad de oír. Le pongo un ejemplo bien sencillo que yo sé que me lo va a entender. Cuando usted pone el despertador en la mañana, ya se empezaron a reír. Es un ejemplo sencillo. Cuando usted pone el despertador en la mañana, por ejemplo, y el despertador suena, ¿usted qué hace?
Le pregunto, ¿lo hace con gusto? ¿Quién fue el mentiroso? Lo hace porque está respondiendo a una obligación. El sonido de ese despertador se vuelve una orden para usted. No es una solicitud, es una orden. Y usted se levanta. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Si usted no entiende la obligatoriedad de levantarse, ¿qué va a hacer? Va a sonar el despertador, usted va a entrar a abrir los ojos y lo va a apagar. Qué rico volverse a dormir después de apagar el despertador. Pero ojo, si usted continúa con ese hábito, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Va a sonar el despertador y usted, sin despertarse, automáticamente va a estirar la mano y lo va a apagar. Ya ni siquiera va a percibir que suena el despertador. Perdió la habilidad de oír. Y ya tendrán que levantarlo con una campana. Ya no va a servir el despertador. Otro ejemplo sencillo. A los maridos, cuando nuestra esposa nos dice, ¿cuántas veces te he dicho? Perdimos la habilidad de oír. No porque no tengamos el oído. Simplemente a esta vieja no la escucha. Y a veces pasa al otro lado. Cuando ella dice, no le hagan caso, ella es así. ¿Se fija cómo uno puede ir perdiendo la habilidad de oír? Esto es verdad también en el campo espiritual. Ahora, una pregunta. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Has oído realmente lo que Dios te quiere decir? ¿He oído yo lo que Dios me quiere decir? Hagamos un examen tipo así de un otorrino, pero del sentido espiritual. Hay un examen en la Biblia sobre este temita que estamos hablando. Lucas 6, 46 y 49. Lucas 6, 46 al 49. ¿Ya lo encontró? Bueno, dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Primera pregunta del examen. ¿A Jesús usted le llama Señor? Entonces Él le dice, ¿por qué me llamas Señor si no me oyes? No haces lo que yo digo. Si no haces lo que yo digo es porque no me oyes. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Miren las dos cositas. Oye mis palabras y las hace. Oye y hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está el examen. La pregunta era, ¿está usted oyendo? ¿Oye usted lo que Dios quiere decir? Primero, si le dice Jesús, Jesús Señor, Señor, y no hace lo que Él le dice, no le estamos oyendo. No le estamos oyendo. Y si yo digo que lo oigo, pero no hago lo que Él me dice, no estoy oyendo. Espiritualmente he perdido
mi habilidad de huir. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de no oír? Aquí lo dice. Mas el que oyó y no hizo, fíjese bien, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Una casa bonita, cómoda, agradable. Esto lo podemos entender como tener una buena situación, estar cómodo, estar agradado, no tener necesidad. Pero de repente, ¿qué sucede? Viene un problema con el que usted no cuenta. Viene una circunstancia que nunca estuvo en sus planes. ¿Y qué sucedió con lo que era agradable y cómodo? Se descubre en ese momento que no tiene un fundamento sólido y no es capaz de resistir el mal tiempo. Ese es el primer examen. Entonces pregunto, ¿está usted oyendo? ¿Oye realmente lo que Dios quiere decir? ¿O no lo oye? Juan capítulo 10, 1 al 4, el segundo examen. Por si el primer médico no le gustó, aquí hay una segunda opinión. Juan 10, 1 al 4. Juan 10, 1 al 4. ¿Ya lo encontró? Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y lea junto conmigo. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está el segundo examen. ¿Soy yo un seguidor de Jesús? ¿Soy yo una oveja de Jesús? ¿Soy un cristiano? ¿Reconozco que Él es mi pastor? Si la respuesta es positiva, entonces aquí dice, usted tiene que seguirlo. Y seguirlo es oír y hacer lo que Él le dice. Pero aquí viene el problema del relativismo. Sí, Señor, pero no tanto. Y sacamos dichos populares. Dios aprieta, pero no estrangula. Y eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Pero es un consuelo, ¿para qué? Para que yo diga, bueno, hasta cierto punto nomás, Señor, apriétame. Más allá no. O la otra que decíamos y que lo corregimos el sábado pasado. No hay problema, Dios cuida a sus borrachitos. No hay tal cosa. El diablo cuida a sus borrachitos. Dios no. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? A veces la voz de Dios no es agradable. No es agradable. Juan Wesley tenía un grupo de predicadores, el gran iniciador del avivamiento en Inglaterra, que cambió prácticamente Inglaterra. Y él mandaba a sus predicadores a compartir el mensaje del Evangelio. Y cuando volvían, les hacía el siguiente examen. Cuéntenme, ¿cuántas personas oyeron el mensaje que ustedes predicaron? 50, doctor Wesley. Bien. ¿Cuántas de esas personas aceptaron el mensaje? La mayoría, doctor Wesley. Fantástico. Y después venía la tercera pregunta. Y cuéntenme, ¿cuántas de esas 50 personas se opusieron a lo que ustedes predicaron? Ninguna, doctor Wesley. Entonces ustedes no predicaron el Evangelio. Ustedes no predicaron el Evangelio. Porque el verdadero Evangelio trae oposición.
La voluntad de Dios va en contra de nuestro agrado personal, nuestros planes, nuestros arreglines y nuestros chanchullos. Contra todo eso va. Por eso a veces nos pasa lo que nos pasa. Señor, ¿por qué no me escuchaste? No apoyo chanchullos. Señor, ¿por qué no me escuchaste? No apoyo mentiras. Señor, ¿por qué me diste esta mujer? Te la merecías. Señor, ¿y este marido que me trata tan mal? Te lo merecías. No me escuchaste. Miren, Dios no es injusto. Dios siempre le va a poner a usted y a mí una luz amarilla en el camino para decirle, precaución, cuidado, por ahí no. Y lo que Dios espera es que yo oiga eso. Pero si no lo oigo, Dios en su misericordia me pone la luz roja. Peligro, no siga. Y yo me la paso la luz roja. ¿Dejó Dios de cumplir su parte? ¿Dejó Dios de hablar con misericordia y con amor? No. Simplemente yo insistí en escuchar. Que esto es bien claro. De aquí, cuidado. Dice el Nuevo Testamento en Marcos, en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si se fija aquí en lo que leímos en Juan 10, dice lo siguiente. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias. Aquí están diciendo, hay miles de ovejas, pero solo algunas son del pastor. Y el pastor las llama por su nombre porque las conoce. Y esas son las que oyen y lo siguen. Quizás sea muy duro lo que le voy a decir, pero estamos viviendo tiempos que, perdónenme, van a ser más difíciles todavía. Cualquiera que le diga a usted que las cosas van a mejorar es un falso profeta. Las cosas no van a mejorar. Todo se está preparando, es cosa de oír lo que Dios dice. Ponga oído a lo que está sucediendo en la cumbre de las Américas. Se está gestando en el continente una falsa paz, un falso entendimiento, pero que no tiene ningún sostén sólido. El G20, los 20 países más industrializados que se reunieron en Europa hace como 10 días atrás, ya propusieron una comisión que va a estudiar una moneda global mundial. Ya lo propusieron. Es la única manera de controlar la economía mundial para que no vuelva a pasar esto que pasó. ¿Y qué otra noticia? ¿Sabe lo que pasó en la última Semana Santa? La Iglesia Católica volvió a poner en práctica las indulgencias. Es decir, usted puede pagar pecados anticipados. ¿Quién muestra eso? Oiga lo que está pasando. Oiga lo que Dios dice en su palabra. Oiga lo que dice en Mateo 24. Preste atención a la necesidad de ser fiel, oír y hacer lo que Dios dice. Dios está hablando. Estamos escuchando. El pecado, la desobediencia como hábito en nuestra vida.
hace que nuestros oídos espirituales sufran. Una cosa es no tener conciencia que estamos haciendo algo malo. Otra cosa es saber que lo estamos haciendo y continuar en eso. Eso es lo que dice Proverbios. El hombre que reprendido oyó la reprensión de Dios en su palabra. El hombre que reprendido endurece la cerviz y no quiere aceptar, dice Proverbios. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El pecado conocido no puede ser permitido en nuestra vida. Por eso que la Biblia dice, nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, sembrar lo que Dios dice en su palabra, esa es la bendición. Esa es la vida con propósito. Esa es la seguridad. Entonces podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque Él cuida sus ovejas. Él no cuida las ovejas que no son de Él. Eso lo dice muy claro la Biblia. Ahora, cuando Dios nos habla y nos hace conscientes de esto, hay desobediencias en nuestra vida que no son conocidas, las conocemos. Dios ya nos ha dicho, mira, no le busques más vueltas, hazlo. No te disculpes, hazlo. Esa desobediencia o ese pecado permitido como un hábito en nuestra vida, definitivamente nos va a volver sordos espirituales. Es lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Díganle que está al lado suyo. ¿Estás escuchando? Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pablo le está hablando a una iglesia y le dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Pablo dice, qué pena, tenemos tantas cosas que decirles a ustedes, tantas cosas que explicarles, pero se han hecho tardos para oír. Y esa palabra en el griego, tardo, es la misma en el hebreo cuando Moisés dice que él era, ¿cómo era de lengua? No dice tartamudo, ¿cómo era? Tardo para hablar. Es decir, mi lengua no funciona 100% bien, ya como un hecho definitivo. Aquí está usando lo mismo. Ya como un hecho definitivo, parte de esos cristianos allí en esa iglesia no querían oír, se habían vuelto impedidos para oír. ¿Cuál es el examen de la sordera? Ya vimos un test en cuanto a la inhabilidad de oír, pero hagamos el examen de la sordera. El examen de la sordera está en Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Y con esto concluimos. 3 eran las grandes industrias en la iglesia de la Odisea, en la ciudad de la Odisea. Era una ciudad opulenta, de gran riqueza. La primera industria que tenía la ciudad de la Odisea eran los préstamos. ¿Cómo le parece? Tenían una tremenda capacidad financiera. Una industria de la ciudad eran préstamos. Y los préstamos en esa época, para ser garantidos, eran en moneda de oro.
La segunda industria de esa empresa era la lana. La mejor ropa, las mejores túnicas se hacían en la Odisea. Y aparte de eso, vendían el mejor producto médico del primer siglo para problemas de la visión, que era el colirio. Allí lo procesaban. Era una ciudad opulenta. Y la iglesia de la Odisea también se había vuelto una iglesia opulenta. Y es interesante que el Señor toma esos tres ejemplos para decirle qué es lo que tiene que hacer. Le dice, mira, de mí compra oro refinado en fuego, no como ese que tienes que te da una falsa seguridad. Y ese oro refinado en fuego significa intenciones y acciones correctas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Oye, pon por obra para que tus acciones y tus intenciones sean correctas y aprobadas por mí. La segunda, le dice vestiduras blancas. Son muy bonitas las vestiduras que tú fabricas en la ciudad, pero son vestiduras que tienen manchitas de culpa, tienen manchitas de pecado, tienen manchitas de desobediencia. Oye, atiende y pon en práctica para que yo vuelva esas vestiduras blancas. En otras palabras, confiesa. Confiesa. Ponte de acuerdo conmigo y reconoce que yo tengo la razón cuando digo que lo que estás haciendo no es bueno. Deja de evaluarte a ti mismo y acepta la evaluación que yo tengo de ti. Y por último, casi con ironía, le dice, el verdadero colirio que permite abrir bien los ojos, lo tengo yo. Porque la visión tuya está distorsionada. La visión tuya está distorsionada. ¿Qué está diciendo el Señor? Acércate a mí, reconóceme, oye mi voz, pon por obra lo que te estoy diciendo. Y en ese sentido tendrás una verdadera riqueza, que son intenciones y acciones correctas. Tendrás vestiduras blancas. No tendrás que ocultar tu culpa. No tendrás que mentirte más a ti mismo diciéndote que estás bien cuando no estás bien. Y entonces vas a disfrutar una vida plena y abundante. No podemos disfrutar una vida plena y abundante hasta que no estamos en paz con nosotros mismos. Y usted no puede estar en paz con usted mismo hasta que no se confronte con la verdad, no con lo que usted cree. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿eres libre? De pronto la respuesta correcta sería sí, más o menos, con algunas cuerditas por aquí y por allá. Pero ¿para qué si puede despojarse de todo eso? Puede despojarse de todo eso. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que el Señor, en su misericordia, en esta tarde, nos ha hablado de esto justamente después de Semana Santa. ¿Para qué? Desde un punto de vista tradicional bíblico, podríamos decir que el nuevo año ha comenzado ahora, después de Semana Santa. Es una nueva oportunidad, es un nuevo año, es una nueva opción. Y bueno, comenzar con una sanidad de mente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sanidad en el mente?
Entonces, vamos a ponernos de pie. Si le dio sueño es porque el diablo no quería que usted escuchara esto, ¿no? Así que vaya tomando esto en cuenta también. Vamos a inclinar nuestra cabeza, allí donde está. Yo le invito a reflexionar sobre esto que el Señor nos ha hablado. Yo tenía pensado hablar sobre otra cosa, pero el Señor anoche me hizo pensar en este tema. Estamos viviendo tiempos en los cuales la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la seguridad y la inseguridad, va a ser oír o no oír la voz de Dios. No desatienda lo que Dios le ha pedido hacer. No desatienda lo que Dios le ha pedido cumplir. No desatienda en lo que Dios le ha pedido obedecer. Ahí está su seguridad, mi seguridad. Sobre todo en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos, como dice Mateo 24, que incluso algunos creyentes están comenzando a vacilar en su fe y reclamando a Dios, Señor, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Cuando la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, alegraos porque vuestra redención está a las puertas. Si en esta tarde usted con toda honestidad y con toda sinceridad delante de Dios reconoce que necesita una sanidad en sus oídos espirituales, yo lo invito a que no tenga vergüenza y venga aquí adelante para que oremos. Aquí adelante para que oremos los que necesitamos sanidad en nuestros oídos espirituales. Porque queremos oír con más claridad la voz de Dios. No queremos seguir haciéndonos los hombres. Porque allí está la explicación del porqué de muchos de nuestros problemas y situaciones. Allí está la explicación clara. No necesita buscar más. No necesita buscar más. Ahí está la explicación. El que oye la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche, dice el Salmo 1, ese es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y crece, se fortalece y su hoja no cae. Así tal como estamos, ponga su mano sobre la persona que está delante suyo. Padre bueno, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque aquí estamos con nuestros diferentes niveles, Señor, de incapacidad de vivir. Hemos sido, Señor, muchas veces rebeldes a tu palabra. Y hemos buscado vivir, Señor, la vida cristiana como nosotros creemos que tiene que ser. Y nos damos cuenta que hay algo mucho más grande todavía que podríamos hacer
experimentar en nuestra vida. Y tú lo ofreces. Tú lo extiendes a nosotros, Señor. En primer lugar, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tú hablaste con toda claridad a nuestra vida sobre lo que querías de nosotros, sobre lo que demandabas de nosotros. Y nosotros rehusamos escucharte. E hicimos nuestra propia voluntad. Pero gracias, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos, Señor, nuestro pecado, tú eres fiel y tú eres justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo comienza a abrir nuestros oídos para oírte con toda claridad. Y para que en nuestro corazón tú pongas, Señor, esa disposición radical a obedecerte en todo. Gracias, Señor, porque allí está la bendición y la seguridad de los próximos meses y quizás los pocos años que quedan en este planeta. Pero gracias, porque somos tus ovejas y estaremos donde tú estás, que es el mejor lugar. Gracias, porque serás y eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Podemos volver a nuestro asiento. ¿Alguien apagó?